Ok. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y vamos a ver si podemos... Aquí está. Bien. Bien, les quiero mostrar, como siempre, las indicaciones semanales, o mejor dicho, los contenidos que se han preparado para esta semana. Como siempre, recordarles que si de repente me dejan de oír o si tienen alguna pregunta, alguna duda en cuanto a lo que yo pueda estar explicando o mostrando, no tengan pena en interrumpirme y en pedirme que les dé alguna respuesta o alguna aclaración o hacerme saber si algo no está funcionando bien. Bien, como saben, esta es la semana que corresponde al examen parcial 2, es decir, la prueba evaluada que equivale al examen parcial. Estamos pues en la semana 13. Entonces, durante esta semana se han colocado aquí algunos contenidos dentro de los cuales se dice que el tema de esta semana precisamente es la evaluación final del cómputo, o sea, el parcial 2. Y que la actividad evaluada prácticamente es una actividad doble. Por una parte, como equipos, ustedes están trabajando en la formulación o redacción de una sentencia como equipo. De tal suerte Sí, que, sí, dígame. quería interrumpir en este momento para, no sé si hacerle una petición, no sé si mis demás compañeros estarán de acuerdo, porque últimamente el clima ha estado un poco lluvioso, no sé si en San Miguel, y Sí, la señal últimamente ha estado fluctuando y vacila, y por consecuente la luz, ¿verdad? sí, sí. Entonces no sé si se podría cambiar la evaluación un poco antes, porque por lo general de las 5 de la tarde en delante empiezan las tormentas. Y estaba viendo el clima, pues no lo puedo ver si para el Sí, domingo va a estar lluvioso. sí, sí. Tiene razón, tiene razón. Sin embargo, hagamos una cosa. Confiemos en que todo estará bien y mantengámoslo para las 8 de la noche. Pero con esa aclaración y advertencia que usted hace, que es muy, muy correcta, si alguno o alguna tuviera dificultades técnicas, yo con mucho gusto le reprogramo la actividad para la siguiente semana. Pero necesitaría en ese caso que sea cierto, pues, de que efectivamente hubo algo que le impidió conectarse. Ahí yo tengo que confiar en ustedes porque necesitamos trabajar mucho ese valor, ese principio de la confianza. Así que no tengan pena si por alguna razón no logran conectarse, entonces lo pasamos para un día de la siguiente semana, confiando en que a lo mejor no sea necesario. Bien, evacuado eso, les estaba diciendo que en esta semana vamos a presentar la sentencia. La sentencia con la que culmina el proceso posesorio con el cual hemos estado trabajando como equipos, que tiene que ver también con el mismo caso que ustedes ya vienen trabajando y del cual prepararon la demanda, prepararon el auto de admisión y también el acta de emplazamiento. Ese mismo caso es el que van a culminar hoy, siempre como equipos, con la sentencia. Pero al mismo tiempo que van a presentar esta sentencia como equipos, individualmente vamos a hacer un examen escrito sobre el proceso posesorio, sobre los distintos contenidos que se han compartido con ustedes y que tienen que ver con ese tema del proceso especial llamado
proceso posesorio. Bien, en las indicaciones para la semana, y quisiera detenerme un poquito aquí, se hace una valoración en cuanto a los niveles de la competencia. Esto no es nuevo, ya se había hecho en la semana del parcial 1, pero la idea es que usted pueda participar también en su propio proceso de evaluación. Decir, hay que hacer una pausa de vez en cuando para evaluar y reflexionar sobre el aprendizaje. Y aquí se formula una pregunta: ¿en cuál nivel de dominio de la competencia te encuentras? Y recuerden que son 5 los niveles de dominio de las competencias. Tenemos el nivel preformal, que traduciéndolo a números, pues prácticamente es de 0 a 3 puntos. Tenemos después el nivel receptivo, que equivale a 4 o 5 puntos. Tenemos después el nivel resolutivo, que ese sí ya alcanza para aprobar una asignatura, ya que son 6 o 7 puntos. Tenemos el nivel autónomo, que obviamente es superior al resolutivo, que lleva de 8 a 9 puntos. Y tenemos como el nivel óptimo el llamado nivel estratégico, que ese sí ya equivale al 10. Entonces aquí les da algunas ideas de cómo usted puede autoevaluarse y, ¿por qué no?, colocarse a sí mismo en alguno de estos niveles. Por ejemplo, en el nivel preformal se nombran los actos procesales de los distintos procesos especiales que hemos estudiado, pero sin comprender cabalmente los requisitos legales de cada uno de ellos. Es un nivel preformal, como su nombre lo indica. Todavía el proceso en análisis todavía no tiene una forma completa en nuestras mentes, apenas tenemos una idea inicial, digámoslo así. En el nivel receptivo, ahí sí se pueden identificar los actos que integran el proceso correspondiente, pero todavía no aplicamos las exigencias normativas que dichos actos requieren. En el nivel resolutivo ya se ha trabajado un expediente donde se documentan los actos procesales y las normas jurídicas pertinentes son aplicadas correctamente. Es decir, en el nivel resolutivo, aquí de alguna manera hemos alcanzado esa capacidad o esa habilidad, esa técnica para documentar los actos procesales y aplicamos las normas jurídicas que son pertinentes. Ahora, en el nivel autónomo, que ya es un nivel un tanto superior, aquí ya podemos argumentar con corrección jurídica y sentido crítico sobre cada uno de los actos procesales de los procesos especiales. Pues en este caso del proceso posesorio, en el caso del cómputo anterior del proceso ejecutivo, en el cómputo que viene pues, del proceso de inquilinato y del proceso monitorio. Es decir, los procesos especiales que son el objeto de estudio durante la presente asignatura. Y en el nivel estratégico, que sería el nivel superior, el que equivale al 10, aquí ya se puede proponer una mejor forma para elaborar y redactar los actos procesales que integran los procesos especiales, y ello con pleno respeto a las exigencias normativas. Entonces, yo traigo esto a cuenta porque es muy importante que usted sepa que un aprendizaje basado en competencias poco a poco va abandonando, por así decirlo, ese sistema numérico. Nosotros estamos acostumbrados desde la primaria, secundaria, plan básico, bachillerato, a un sistema evaluativo por números. Tenés 5, tenés 7, te felicito, tenés 9, ejemplo. O qué bueno, sacaste 10, números. Pero el aprendizaje basado en competencias abandona, repito,
Eso sí, paulatinamente, pues porque no se puede hacer de golpe, pero sí abandona ese sistema y lo modifica o lo cambia a un sistema de niveles de dominio de la competencia específica de la asignatura, que como repito es lo que nosotros debemos aprender bajo este enfoque. Así que ustedes tienen que reflexionar en estas preguntas que aparecen aquí. ¿Puedes determinar por ti mismo tu propio nivel? ¿Qué piensas? ¿No comprendes del todo los requisitos legales de los actos procesales? ¿Logras identificarlos, pero sin aplicar las exigencias normativas? ¿Has aplicado correctamente las normas jurídicas pertinentes en el expediente en el cual documentas los actos procesales? ¿Puedes argumentar con corrección jurídica y sentido crítico sobre cada uno de los actos procesales de los distintos procesos especiales? ¿O, en su caso, eres capaz de proponer una mejor forma para elaborar y redactar los actos procesales de los procesos especiales y ello sin dejar a un lado las exigencias normativas? Entonces, esto es como para que ustedes puedan reflexionar haciendo esta pausa. Bien, luego tenemos la... bueno, en esta semana en realidad no hubo una presentación, ¿verdad? Es decir, es una semana que se dedica nomás como para preparar, ya sea la evidencia que representa el examen o el trabajo, la tarea que representa el examen parcial, o en el caso de ustedes, precisamente para preparar el examen escrito que vamos a tener, como repito, si todo sale bien, todos el domingo a las 8 de la noche. Y si algunos lo logran y otros no por cuestiones técnicas del clima, alguna tormenta, alguna pérdida de energía eléctrica o algo así, pues no tengan pena, que con gusto y sin tratarse de un diferido, que conste, sin tratarse de un diferido en ese caso, lo hacemos la siguiente semana. Eso sí, sin pasar quizás del martes. Puede ser lunes o martes de la siguiente semana por la exigencia de entregar la calificación. Bien, ¿alguna pregunta que ustedes tengan a partir de estas explicaciones? Pueden preguntar libremente. Vaya. Miren, hace algunos días yo había compartido con ustedes las sentencias que encontré. En realidad, las sentencias que encontré, y creo que les mostré incluso cómo hacerlo en la plataforma virtual de la Corte, ahí en jurisprudencia.gov.sb. Entonces, hoy quisiera que retomáramos, durante la sesión de hoy, quisiera que retomáramos algunas de esas sentencias. Recuerden, estamos trabajando en esta semana sentencias de proceso posesorio. Los requisitos formales, los componentes, los elementos, la forma de redactar una sentencia. Y es necesario, en mi opinión, que nosotros podamos tomar modelo o ejemplo de sentencias ya redactadas. Recuerden, para que incluso con criterio jurídico podamos hasta que cuestionarlas si fuera el caso. Entonces, vamos a hacer la misma actividad de siempre. A mí me encanta hacer estas actividades donde ustedes tienen un nivel alto de participación y como siempre vamos a dividirnos en algunos equipos. Yo les voy a mandar al WhatsApp el documento que yo creo que ya lo tienen. Es el mismo donde aparecen las resoluciones de procesos posesorios. Y les voy a mandar, siempre como repito, en el WhatsApp, los temas. Vamos a ver. B1. Vaya, aquí estamos. Y les voy a hacer llegar
Son 5 grupos esta vez. Vaya, ahí acabo de poner grupo 1, 3 preguntas. Grupo 2, otras 3, de la 4 a las 6. Grupo 3, otras 3 preguntas. Y el grupo 4, grupo 4, 3 preguntas. Y el grupo 5, 3 preguntas. Entonces, inmediatamente debajo de donde dice el grupo, está la referencia. Y quiero ponerles también aquí mismo el archivo. Vamos a ver. Resoluciones sobre proceso posesorio. Vaya, aquí les acabo de mandar también el archivo donde están todas las resoluciones, todas, pero ustedes tienen que buscar la que les corresponde, por supuesto. Vamos a ver si les puedo mostrar aquí mismo. Vamos a ver. Vaya, por ejemplo, aquí estoy. El archivo es este, se llama Resoluciones sobre proceso posesorio. Entonces, aquí están, ustedes, ojalá que tengan un lector de PDF que les permita visualizar los marcadores, o en inglés, bookmarks, es esto aquí. Entonces, aquí están las distintas sentencias que se han incorporado en este único archivo. Entonces, si por ejemplo a usted le correspondió por ser parte del grupo 5, 3 CIM 0828, entonces usted busca aquí, aquí está, 3 CIM 0828 0616. Y esta es la sentencia con la que su grupo ahorita trabajaría. Es decir, me refiero yo al room. O sea, dentro de Zoom vamos a hacer nuevamente los salones, los rooms, y nos vamos a apartar unos 30 minutos para encontrar en la sentencia correspondiente las respuestas a las 3 preguntas que nos corresponden. ¿Alguna duda en cuanto a la dinámica de esta actividad? Tengan presente que el grupo 1 y el grupo 2, o sea, el room 1 y el room 2, van a trabajar con la misma sentencia, pero las preguntas son distintas. Van a trabajar el mismo caso prácticamente, pero las preguntas son diferentes. El grupo 1 va a trabajar las preguntas 1 a 3 y el grupo 2 va a trabajar las preguntas 4 a 6 del mismo caso. De ahí, pues los otros 3 grupos, el 3, el 4 y el 5, tienen casos diferentes. Entonces, ahorita nos vamos a dividir, repito, en... Aquí está. Nos vamos a dividir en 5 salones. Van a quedar 2 o 3 estudiantes. Bueno, me voy a salir yo de aquí para evitar esa confusión. Igual, van a quedar 2 o 3 estudiantes por salón y dentro de 30 minutos nos volvemos a reunir. Vamos a dejarlo en 30 minutos, suficiente. Ok, cualquier duda me pueden llamar y yo puedo entrar al salón a contestarla.
Hola, bien, creo que ya todos hemos regresado al room principal. Entonces vamos a dar inicio a las explicaciones que los equipos harán para que todos podamos beneficiarnos con el estudio que acaban de hacer. Entonces vamos a permitir que el equipo número 1 nos comience explicando las respuestas a las 3 preguntas que se les formularon. Así que pueden comenzar. El equipo número 1, por favor. Buenas tardes, licenciado, y Buenas buenas tardes. tardes, compañeros. Okay. Respecto de la jurisprudencia, la primera, que es la apelación 122.04.12.14, la primera pregunta es ¿cuál es la pretensión específica? Y como bien ya lo mencioné, se trata de un recurso de apelación de un auto definitivo dictado por el juez tercero de lo civil y mercantil. En dicho recurso lo interpuso la parte demandante, que es el señor Rafael Ernesto, por medio de su apoderado general judicial, quien promovió un proceso posesorio, y en la jurisprudencia específicamente se determina que la pretensión por la cual se recurre es respecto de la pretensión posesoria del proceso, específicamente la del despojo de posesión. Y la parte demandante se fundamenta en el artículo 921, inciso segundo del Código Civil, en el cual se establece que las acciones posesorias son aquellas que tienen por objeto, en el inciso 2, que ya me referí específicamente, que son aquellas que se tienen por objeto recuperar la posesión que se ha perdido sobre el inmueble, de la cual la parte demandante afirma que su representado ha sido injustamente privado por parte de los demandados en relación con el inmueble al que se refiere en la demanda, y que a la vez de dicho inmueble se realizó un reconocimiento judicial. Entonces, básicamente la pretensión es que se despoje a los demandados de la posesión que están ejerciendo en dicho inmueble y de la cual, pues, han privado injustamente al demandante, que es Rafael Ernesto, quien, pues, lo que pide es que se le restituya la misma. Esa es básicamente la respuesta a la primera pregunta. Muy bien, gracias. Habían 2 preguntas más. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La segunda pregunta consistía en que cuáles son los hechos en que se fundamenta la pretensión. Como ya decía mi compañera, el que demanda es el señor Rafael Ernesto. Pues resulta que el señor Rafael Ernesto había estado poseyendo un inmueble durante más de 30 años y que en este inmueble él había hecho actos de mero dueño, cultivando cuestiones agrícolas, como sembrando árboles frutales, árboles de madera, sembrado de maíz y frijoles. También en dicho terreno él construyó una casa de habitación para su grupo familiar. Este inmueble, según lo que decía la demanda, se le fue dejado por el señor Neftali Ávila, quien hasta ese momento el señor Rafael pues no ha llegado al inmueble y pues él presume que ya murió. Y pues desde el año de 1981 hasta ahora pues no ha sabido nada del que era el dueño del inmueble. Y pues bueno, el problema es que surge a raíz de que en el inmueble se entrometieron los demandados, que son los señores Miguel, Manuela y Andrea, quienes estos a las fuerzas y amenazando por usurpar, turbando y despojando al señor Rafael, pues a él lo desampararon y lo dejaron sin su derecho de estar poseyendo el lugar. Entonces por eso es que lo demandan, para que pues estos sean despojados, ya que les está turbando el inmueble que él ha estado poseyendo durante más de 33 años. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su aporte. La tercera persona, por favor, para la pregunta 3. Sí, buenas tardes.
Buenas La tardes. pregunta 3 dice, ¿por qué razón el juez de primera instancia en su resolución concluyó que la demanda presentada no contiene una pretensión debidamente formulada para la finalidad pretendida con la misma? Y es que el juez de primera instancia dice que la pretensión que se ocupó en ese proceso es una pretensión posesoria y la misma que mencionaba la compañera primeramente, que es la del artículo 921, inciso 2 del Código Civil, que menciona que tiene por objeto recuperar el inmueble. Y siendo así que el juez dice que la pretensión debió dirigirse contra los poseedores que hayan privado del inmueble al legítimo poseedor, porque resulta de que esas 3 personas que han sido demandadas no eran las únicas que tenían la posesión del inmueble, siendo así que el juez los llama poseedores de manera parcial, porque solo tienen la posesión de partes específicas del inmueble. O sea que habían más personas en la posesión del resto del inmueble. Entonces el juez dice que la pretensión debió individualizarse a cada una de las porciones que ellos ocupaban del inmueble y así poder solicitar la restitución de la posesión en las porciones específicas del terreno. Solamente. Sí, muy bien. Excelente, excelente. Me parece que han dado respuestas muy acertadas y muy puntuales, tal como se les requirió en las respectivas preguntas. Bien, pasemos por favor al equipo número 2, que este mismo caso tiene 3 preguntas más. Equipo 2 o room 2, por favor. Buenas tardes. La cuarta pregunta es, según el juez de primera instancia, ¿qué debió haberse hecho en la demanda para que esa no fuera improponible? Entonces, el juez de primera instancia establece que se debió singularizarse cada una de las porciones que los demandados ocupan y solicitarse la restitución de la posesión que sea susceptible de ejecutarse en sus contras si fuera posible. Es decir, de que como ya mencionaron mis compañeras, de que eran, resulta que no solo los que se demandaban ejercían la posesión del inmueble, entonces el juez de primera instancia establece de que debió singularizar cada una de las porciones que pertenecían a cada una de las personas que habitan en ellas y establecer a cuál de estas porciones es que reclama la posesión. Muy bien. Antes de la pregunta número 5, me gustaría hacer un comentario. Efectivamente, tenemos el caso de un poseedor por mucho tiempo, más de 30 años, que de alguna manera fue despojado de parte del inmueble sobre el cual ejercía actos de dueño, sin serlo, por supuesto. Es decir, recordemos por favor que una cosa es ser propietario o dueño, que podría implicar también la posesión. Es decir, uno puede ser propietario y poseedor al mismo tiempo, pero también uno podría ser propietario, pero no poseedor. Es decir, uno puede ser dueño, pero no tener la posesión. También existe la posibilidad de que uno sea poseedor, pero no sea propietario o dueño, sino poseedor, digamos, solamente. Y hay una tercera y quizás una cuarta categoría, ya lo hemos comentado antes, en la cual uno podría ser un mero tenedor. Es decir, no llegar a poseer el objeto, sino simplemente a tenerlo materialmente en su poder, pero sin ser poseedor. Entonces, en el caso que estamos analizando mediante esta sentencia, efectivamente estamos en presencia de un poseedor no propietario. Es decir, alguien que por el tiempo que tenía desde que el dueño pues prácticamente lo dejó allí y él presume que se murió, más de 30 años atrás, él por ese tiempo de haber tenido la posesión estaba, llamémoslo así, facultado, habilitado o en posición de ganar
el dominio por prescripción adquisitiva. Es decir, él estaba en condiciones de seguir un trámite, ya sea notarial o judicial, para hacerse dueño, para convertir, si se quiere, su posesión, que es una situación de hecho, en un derecho, para convertirse de poseedor en dueño, siguiendo, por supuesto, el trámite que la ley ha establecido para ese efecto. Pero resulta que llegan no solamente 3 personas, sino que llega un montón de personas. Según se menciona en la relación fáctica, como que era un miembro de una cooperativa o algo así, pero era bastante gente y prácticamente ¡pum!, se metieron a la propiedad dejándolo a él en el casco. El casco es el nombre que se le da a la parte central de una propiedad extensa. A veces son haciendas, el casco de la hacienda, donde está la casa principal, donde vive la familia dueña. Ni siquiera los que cuidan, sino los dueños y que llegan pues de vez en cuando, ¿no?, a visitar sus haciendas o sus propiedades que tienen fuera de la ciudad. Entonces en el casco se quedó él prácticamente y de ahí un montón de personas prácticamente le despojaron de la posesión. Entonces en ningún momento se negó o se discutió los hechos fundamentales, es decir, que él había sido privado o desprovisto o despojado de la posesión. El problema se dio, tal como lo han dicho sus compañeras en las respuestas a las primeras preguntas, en que la demanda se dirigió contra 3 personas y de alguna manera el juez asumió que eran las únicas que habían efectuado estos actos de despojo de la posesión, esas 3 personas, los demandados. Pero resulta que se admite la demanda y se le da el trámite correspondiente al proceso posesorio y de un reconocimiento que se realizó, resultó que no eran las únicas personas que habían entrado en posesión de las otras partes del terreno, sino que habían muchas más. Entonces, para el juez tenía que haberse singularizado o especificado qué eran las porciones concretas que estas 3 personas estaban ocupando, para que la sentencia, y de ahí la importancia del estudio, para que la sentencia tuviera sentido, porque no hubiera tenido sentido el condenarlos a entregar, ¿qué cosa? El inmueble todo. No lo podían entregar ellos 3, porque no lo tenían bajo su poder ellos 3, sino que había muchas personas más. Bien, esa es una pequeña explicación previo a la siguiente pregunta. Entonces le doy el tiempo al que tiene la respuesta a la pregunta número 5, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo le voy a dar respuesta a la pregunta número 5. ¿Por qué se afirmó en el escrito de apelación que se violentó el principio de congruencia? Bueno, aquí manifiesta la apelante que al haberse resuelto improponible la demanda se ha violentado el principio de congruencia, ya que el juez, ya como lo mencionaba el licenciado, está obligado a resolver todas las pretensiones, cosas que no se hizo. Entonces, ciñéndose a las peticiones formuladas por las partes con relación entre lo que se pide y lo que se resuelve, pero también la apelante argumenta que se ha violentado el principio de congruencia, pero también el de legalidad, al declarar improponible la demanda, ya que ha dejado desprotegido a su mandante de su derecho a la posesión, y ahí la apelante cita los artículos 1, 2 y 11 de la Constitución, también el 18 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que ha efectuado omisiones incidiendo en el debido proceso y vulnerando los derechos que ya se han mencionado. Muy bien, gracias. Me gustaría hacer aquí también una aclaración que la considero muy importante. Miren, a mí me da la impresión de que este abogado o abogada que apeló, la apelante, me da la impresión de que piensa o cree que el principio de congruencia consiste
en que el juez no puede resolver nada que no se le haya pedido expresamente. Esa impresión me da, como queriendo decir, mire, ni yo como demandante ni el demandado le pidió que declarara la improponibilidad. No sé si me explico, como quien dice, mire, ha violado el principio de congruencia porque ha pronunciado un auto que no se le pidió. Más o menos por ahí creo yo que anda esa queja Pero por igual, parte de la ¿acaso no es una de las facultades de los jueces de examinar su competencia y sobreexaminar eso? Entonces, no de oficio, pues. Claro, exacto, exacto. Por eso es que yo considero muy útil hacerles a ustedes esta aclaración para que no vayan a pensar así como esta abogada, ¿no? De que la congruencia obliga al juez de una manera muy restringida a resolver única y exclusivamente sobre lo que se le ha pedido y que por ende, si nadie le pidió la improponibilidad, aunque la tenga enfrente, no, 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 no. O sea, el juez, como bien lo dice su compañero, él tiene la dirección del proceso y el conocimiento de la ley y de la doctrina y de la jurisprudencia. Y si de repente él se encuentra con alguna situación que justifica una decisión distinta de la que se le ha pedido, por supuesto que está facultado para dictarla. Decir, no, el principio de congruencia no se ve vulnerado de esa manera, ¿no? Porque si no, no, hombre, olvídense, no tendrían los jueces esa potestad de administrar justicia de conformidad con la ley, pues. Ok, veamos la pregunta 6, por favor, la última del grupo. Sí, la pregunta 6 dice, ¿cuál fue el argumento de la Cámara de segunda instancia para confirmar la resolución de primera instancia? Pues primero se parte que cita el artículo 277 del Código Procesal Mercantil, donde menciona que cuando se presenta, o sea, se presentan subsanable la demanda y por tal se declara así. Y es que, como ya se había mencionado anteriormente mis compañeras, en el aludido inmueble no solo son las 3 personas demandadas, sino que son varias a raíz de reconocimiento que se hace, ya que estos son poseedoras parcial del inmueble. Por lo tanto, retoma lo que dice el juez de primera instancia en cuanto a que se debió singularizar las partes que éstas poseían. Y a partir de eso es donde cambia la pretensión inicial que hace la parte demandante en el proceso. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, tomemos nota, por favor, de que cuando hay una demanda, y eso veámoslo desde un doble enfoque, desde el enfoque del demandante y también desde el enfoque del demandado. Como quien dice, el lado activo, representado por el actor o demandante, y el lado pasivo, representado por el demandado. Y es el siguiente. Si la relación jurídica controvertida pertenece o concierne a varias personas, si las sentencias van a hacer valer sus efectos en varias personas, entonces se hace indispensable que la demanda sea presentada por esas varias personas o que la demanda sea presentada contra esas varias personas. Es lo que se conoce como litis consorcio. Litis consorcio. Da la idea, litis, de litigio, de pleito, de juicio o proceso, de disputa judicial. Y consorcio, como quien dice grupo o pluralidad. Litis consorcio, el cual puede ser activo o puede ser pasivo. Por vía de ejemplo, yo estaba leyendo otra resolución, otra sentencia, siempre de Cámara, y que conste, estas sentencias son de Cámara porque recuerden que solo admite apelación
este tipo de procesos. No admite casación porque de alguna manera la sentencia que se dicte no produce efectos de cosa juzgada material y por ende se puede, como que dice, volver a discutir el asunto. Entonces, por eso es que las resoluciones que estudiamos en este caso son de cámara. En procesos que sí admiten casación, a mí me gusta estudiar sentencias de sala, porque la sala es la que resuelve en definitiva. En casos como este, quien resuelve en definitiva es la cámara. Y por ende, pues ni modo, tenemos que estudiar resoluciones de cámara. Entonces, en otra sentencia, había una demanda presentada por un propietario proindiviso. Es decir, los dueños del inmueble eran 3, si mal no recuerdo. De tal suerte que la demandante, en este caso, solo tenía un derecho equivalente a una tercera parte, a un 33.33% del objeto. Y demandó pidiendo creo que la reivindicación, es decir, que la posesión que había perdido le fuera devuelta. Pues se le declaró igualmente improponible, porque la relación jurídica no le pertenecía solamente a ella. Y la sentencia que se dictara iba a surtir sus efectos, no solamente en ella, sino también en las otras 2 personas. Entonces, por eso se declaró improponible, por falta de integración del litis consorcio activo necesario. Activo porque era de parte del demandante. Pues en este caso, y como lo hemos visto, se declaró tanto en primera instancia como en segunda, porque se confirmó la sentencia del juez de primera instancia, la improponibilidad porque no se integró el litis consorcio pasivo necesario en este caso. Es decir, había que demandar no solamente a los 3 que se demandaron en esa demanda, sino a todos aquellos que estaban despojando de la posesión al demandante. Y, obviamente, singularizando las porciones o parcelas específicas que cada demandado tenía, para que al momento de sentenciar se les condenara de manera concreta a devolver esa porción específica. Entonces, la ventaja, si lo podemos llamar así, era que le quedaba todavía expedito el derecho a demandar, no se les cerró por completo, pero eso sí, a la totalidad de las personas. Por eso la improponibilidad en casos como este, digamos que no causa tanto agravio, pues porque todavía usted puede volver a intentar, eso sí, corrigiendo esa falta de presupuesto indispensable para la acción que se estaba entablando. Muy bien, gracias a los equipos 1 y 2 por su participación. Vamos a habilitar el espacio para el equipo número 3, el room 3, por favor. Me dicen qué sentencia es para ubicarla aquí en pantalla. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. La sentencia 7-2, 2018. Vamos a ver. Esa es. Ok. Bien, nos dice cuál es la pregunta y luego comparte las respuestas. La pregunta es ¿cuál es la razón principal por la que el juez de primera instancia absolvió la demanda? Pues la razón es de que este desestimó la pretensión especial posesoria fue la que fue a efecto de ordenar y retirar la construcción de la pila para captar agua y los lavaderos, ¿verdad? Del inmueble de la propiedad de la señora que solicitó esto. Ok. Bueno, mire, para que sus compañeros puedan entender esa respuesta, tal vez, no sé si nos puede explicar un poquito el aspecto fáctico del asunto, los hechos. ¿Si los recuerda?
trata de que en una propiedad hay un muro y una de las que no construye el muro ha realizado una construcción de una pila a la par del muro y el cual según los otros propietarios quienes construyeron el muro, dicen que esto les va a afectar el muro que han hecho. Ok. Ok. Y entonces viene el juez y absuelve a la demandada. ¿Y la razón principal por la que la absolvió? Repítala, por favor. Hola. Bueno, pasemos a la segunda pregunta entonces. Hola. 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 Sí, le escuchamos. Bien, ¿quién tiene la segunda pregunta de este room? Hola. Hola. Sí, le escuchamos. Continúe. Como que el micrófono se le apaga. Los argumentos principales que los abogados de los demandantes dieron los argumentos fue de que la señora Mego estaba haciendo uso de la pared a la parte de la construcción de la pila de depósito de agua con lavaderos a la par de la pared construida por los demandantes, por lo que ellos solicitan el reconocimiento judicial sin necesidad del peritaje alguno, por no ser necesario el constatar que para tener acreditados los hechos planteados la demanda, los dos puntos fijos, que uno era que la pared que está a la par de la pila de depósito de agua es propiedad de los demandantes y que la pila de captación del agua no tiene propiedad de pared. Ok. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por allí? La última quizás, la tercera del grupo. Vean, en lo que la compañera o compañero nos da la tercera respuesta, me gustaría traer a cuenta algo que dijo el abogado en su escrito de apelación. Y quisiera escuchar de parte de ustedes algún comentario. Dice aquí en la parte esta de los fundamentos de derecho, lo pueden consultar, aquí lo tengo en pantalla, fundamentos de derecho. La pretensión la fundamenté en el artículo 942, que le da validez a la pretensión de mis mandantes. Aquí, lastimosamente, el juez acuo se refiere al juez de primera instancia. No se tomó la molestia de leer el fundamento jurídico de mi pretensión, porque de haberlo leído, fácilmente se hubiese dado cuenta de que procedía a resolver la solicitud en base a dicha disposición legal. Fíjense bien, no se tomó la molestia de leer. Por otro lado, el juez acuo tiene una seria confusión
o un desconocimiento total para comprender cuando estamos en presencia de un proceso posesorio. Entonces, traigo esto a cuenta porque miren, a veces uno se molesta con la resolución que ha tomado un juzgador y cuando uno interpone un recurso, ¿por qué no decirlo? Uno cae en la tentación de utilizar frases o expresiones que a lo mejor no sean muy propias, como en este caso. No se tomó la molestia de leer. Tiene una seria confusión o un desconocimiento total para comprender. O sea, yo pienso que tal vez no esté tan pasado en este caso, este colega, pero sí me gustaría mucho aconsejarles que se refrenen, que aunque ustedes tengan la razón y se las hayan negado de manera muy injustificada, por la investidura que ellos tienen, por el cargo que ellos ostentan, no tanto por la persona que puedan ser, digamos la persona, dejémosla ahí a un ladito, sino por el sombrero, por el rol que ocupa en la sociedad de ser juez o jueza. Refrenémonos de utilizar expresiones que sean tal vez un poco ofensivas. Repito, no que lo sea, porque a lo mejor estoy siendo muy extremista, pero quiero aprovechar esta coyuntura para pedirles que seamos muy decorosos al hablar o al escribir, ¿de acuerdo? Y que no utilicemos expresiones que puedan parecer. Es que miren, no vamos a lograr el objetivo deseado. Créanme, no lo vamos a lograr. O sea, no crean ustedes ni por un minuto que los magistrados al leer estas expresiones van a decir, ¡hey, qué bueno, qué chivo este abogado! Sí, no, 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 no. Miren, van a caer mal. Y si le caen mal al Tribunal Superior por lo claros que resulten ser en sus escritos, no lo van a lograr. Entonces es mejor utilizar un lenguaje cortés, amable, diplomático si se quiere, que así podemos lograr más cosas que con un lenguaje un poco fuerte. ¿De acuerdo? Bien, ¿había una participación más ahí con el equipo, por favor? Sí, la pregunta 3. Ok. ¿Cuáles son los argumentos de la Cámara? Y es que estos no encuentran motivos para proceder a la demolición de la citada pila. Y pues el juez Acu, como lo dijo en su sentencia, no observó que existía daños a futuros que puedan causarle a la pared de los demandantes. Pues estos no pueden determinar como la prueba existente del proceso, lo cual puede suceder o podría ser planteado en otros procesos. Muy bien. Muy bien. Gracias. Efectivamente, miren, el asunto a mí me llamó mucho la atención porque efectivamente hay un par de artículos en el Código Civil, el 942, que es muy claro, ¿no? El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca de sus paredes haya depósitos o corrientes de agua o materias húmedas que puedan dañarla. O sea, mire, ese es un artículo que está allí y no podemos negar su existencia porque efectivamente allí está. Entonces, el abogado, de alguna manera, en su queja, en su recurso de apelación, de alguna manera daba a entender que el juez quería, para poder darle la razón, para poder condenar a la vecina a mover esa pila, que ya hubiera un daño. Eso es lo que él da a entender en su recurso, que el juez
quería, para resolver a su favor, que ya hubiera un daño. Y entonces el argumento central de este abogado era, mire, no se necesita un daño actual, sino un daño eventual o potencial. Entonces, el abogado por eso decía, no necesitábamos un perito porque daños no hay ahorita. Ahorita no hay daños, pero sí existe la posibilidad a futuro de que se puedan causar daños. Y por eso es que demando para que mueva esa pila de allí, para que la haga más adentro de su propiedad. Pero la Cámara, al leer el reconocimiento que se hizo, el reconocimiento judicial, dice, y vamos a ver si encuentro lo literal. Una pregunta con eso. Sí, le escucho, dígame. El reconocimiento, digamos, el dictamen pericial puede determinar los daños que se puedan causar a futuro también, ¿verdad? Pues si es cuestión de ingeniería, pues ellos pueden determinar incluso el daño que podría ocasionar, así que Sí, sí. Problema no le veo. Sí, tiene razón, tiene razón. Sin embargo, podríamos argumentar que hay algún tipo de daño que se puede prever y no necesitamos conocimientos técnicos para poder preverlo, ¿verdad? Sino que nuestra propia experiencia de la vida podría ser suficiente para dar por sentado que sí se podría dar o provocar un daño. Y yo creo que por ahí andaba el argumento del abogado. Pero lo que quiero yo destacar es que la Cámara en su resolución, pero me quiero ver cómo le quito esto, porque ya está molestando mucho. Me está saliendo cada cosa. Encuentro cómo. Aquí yo les quería, y fíjense lo importante que resulta a veces, y por eso es que lo traigo a colación. Mire, nosotros vamos a ir a muchos reconocimientos y miren qué tristeza. Y eso sí, para mí es una tristeza. Todavía hay jueces que delegan. Claro, la ley se los permite, que conste. No es que estén haciéndolo en contra de lo que dice la ley. No, la ley les permite delegar. Pero para mí, el principio de inmediación se ve seriamente conculcado. Es decir, para mí no se está respetando el espíritu del principio de inmediación cuando un juez delega. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir? Que ni siquiera el juez de la causa, ni siquiera el juez que va a resolver el asunto llega a hacer el reconocimiento, sino que comisionan o envían a otros jueces, a veces jueces de paz, que por qué no decirlo, no tienen la misma experiencia o el mismo trajinar de un juez de primera instancia. Entonces, uno tiene que estar muy abusado y muy listo y saber qué es lo que uno quiere de ese reconocimiento, ya sea que seamos el demandante o el demandado. Es decir, tener claro qué es lo que queremos que se haga probar o que se haga constar con ese reconocimiento y asegurarnos de que en el acta respectiva quede de la manera que nos convenga, por así decirlo, de la manera que nos convenga, especialmente cuando no es el mismo juez el que va a resolver el asunto, sino que le ha delegado a otro, porque el juez lo que va a hacer es leer lo que puso el otro juez. Como él no fue, ¿qué le toca? Leer lo que puso el otro juez. Y es lo que hacen también los magistrados de cámara y los magistrados de sala. Es decir, como ellos no fueron, no les toca más que leer. Entonces, usted tiene que asegurarse, repito, de que en el acta respectiva se escriba lo que a usted le convenga. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que dice la Cámara es, vamos a ver,
O sea, la cámara menciona la existencia de una pared de bloque de 15 centímetros. Y luego viene otra pared, siempre de bloque, de 10 centímetros. En otras palabras, la cámara hace referencia al acta de reconocimiento y dice que, aquí está. Solo para aclarar, es decir que en la misma pared hay dos, está la del afectado y también está la que está construyendo la pila, ¿verdad? Pegadas en una sola. Ahí es donde yo quería llegar, mire, porque aquí ya lo encontré, mire. Dice, y que por el lado norte del lugar se observa construida una pila de bloque para la recolección de agua potable, con su pared exclusiva de 15 centímetros de ancho. Y después inicia la construcción de la pila por otra pared de 10 centímetros de ancho. O sea, yo no sé si esta redacción es lo suficientemente clara, pero lo que la Cámara entendió y lo que yo entiendo de esta redacción es que efectivamente a la par de la pared del demandante hay una pared de 15 centímetros que es exclusiva para la pila. Y después las otras 3 paredes de 10 centímetros que hacen ya el cubo de la pila. Es decir, repito, si la redacción no fuera así porque recuerden también que en caso de duda, indubio pro reo. En caso de duda siempre van a resolver a favor del demandado, no del demandante. Entonces, esa duda que pueda quedar allí se va a resolver en beneficio de la demandada, que es la vecina. Entonces, si yo hubiera sido el abogado y si la pila no tenía una pared propia como pila, yo me hubiera asegurado de que constara en el acta que esa pila no tenía una pared propia a la par de la pared de mi cliente. Pero a lo mejor sí la tiene, a lo mejor sí la tenía. Y eso es lo que esta redacción quiere dar a entender. El punto aquí está chiche, está chiche. Es decir, sí había una pila, perdón, una pared exclusiva o propia de la pila. A la par, ya estamos hablando de 2 paredes, la pared del vecino y la pared de la pila, de 15 centímetros de bloque, más ancho que las otras paredes de la misma pila, que eran de 10 centímetros. Entonces, con eso lo que quiero dar a entender yo es de que efectivamente para la Cámara no había ese riesgo o ese daño a futuro y por eso confirmó la resolución del ACUA. Ok, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero yo les invito a continuar con el análisis de estas preguntas. Ahí está en el WhatsApp todas las preguntas y a prepararse para el examen escrito que tendremos el próximo domingo a las 8 de la noche. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Ok, si no tienen preguntas, entonces ha sido un placer saludarles y pasen muy buenas tardes.